Ya les voy a subir ahí la presentación. Ejecuten el SQL Developer, por favor. Y me están lloviendo mensajes. Vamos a ver. Ok. Ingresen al SQL Developer con System. Se conectan con System, ya casi les digo lo que vamos a hacer. Ok, por favor descarguen la presentación. Ahí está en el campus virtual, en la sección 2, semana 2.
y voy a compartirles. Ok. Esta presentación dice semana 2 arquitectura. Son 76 diapositivas. Muy bien. Esa presentación, aparte de contener información útil para que ustedes conozcan un poco sobre la arquitectura de Oracle, aparte de eso, tiene otro fin, que es que esa presentación es de apoyo cuando estén haciendo una práctica o incluso cuando estén haciendo el examen. No la pierdan de vista porque les va a servir muchísimo. Ya ahorita lo vemos. Ok. Ahí la descargan, porfa. En las últimas diapositivas, si se van al final, en las últimas, en la 46, dice Oracle Database, estructura lógica. Ahí les estoy compartiendo. Okay. Dice que la estructura lógica de una base de datos Oracle se representa por medio de table space. Dice que la base de datos se divide en estructuras lógicas llamadas table spaces o espacios de tablas, en la cual dice se agrupan estructuras relacionadas lógicamente. Oracle crea por defecto varios table spaces, pero requiere como mínimo el table space system. De tal manera que system es de Oracle y es por defecto. Nosotros vamos a crear nuestros propios table spaces. En el developer se conectaron como system. Tienen que irme siguiendo paso a paso. Si alguien no lo hace, si alguien no pudo, lo que sea, me tiene que decir porque si no, entonces se va a perder la lección. Ok, entonces, vamos a conectarnos con el sistema. Y vamos a correr el siguiente comando. Select asterisco from DBA _. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero ahí ¿cómo fue que se conectó con el sistema? Porque sí me perdí ahí. O sea, no vi que seleccionó. ¿Será que tal vez usted no estuvo en la primera clase? No, sí estuve, pero es que no recuerdo. Ah, ok. En la cruz verde, le da clic, ahí le da clic, sí, y le va a aparecer una pantalla. Con las conexiones, sí, yo tengo algunas. Ajá, y ahí le das, o si ya tienes la conexión, ¿ya tienes una conexión hecha? Sí, tengo una. Entonces, si es de sistema, usted le da, digamos, botón derecho encima del nombre, botón derecho, y le dice desconectar y luego conectar. O aquí en la cruz, en el más, perdón, le da ahí, perdón, cuando usted le da aquí, si no está conectada, ella le va a pedir la clave, la contraseña. Okay, o le da botón derecho, desconectar, botón derecho, conectar. Y se ejecuta y sobre el archivo que nos abre, es en el que trabajamos. Sí, no te va a abrir nada, sí, ahí te abre una ventana en blanco, ajá, ahí le dice la contraseña, manager, la contraseña mía, bueno, no sé cuál es la suya, ya le dije la contraseña. Es que por años System siempre la contraseña ha sido manager, System Manager. Me avisa si se puede conectar, compañero, y cualquiera que tenga problemas. Ya estoy conectado. Listo, muy bien. Entonces, les decía que estando acá vamos a hacer un select asterisco from DBA table
spaces. Select asterisco from DBA table spaces. Y ella les va a mostrar estos resultados. De momento, fíjense en el nombre del table space. Aparece system de primero. Hay otros, sysouse, tem, users. Ahí hay uno prueba, ¿lo ven? Ese prueba es creado por mí. Entonces, estos son los table spaces, pero los table spaces son, dice la presentación en la diapositiva número 46, dice que son estructuras lógicas que tiene la base de datos y que sobre estas estructuras se van a crear los objetos, digamos tablas, procedimientos, todo lo que creamos se van a crear sobre esas estructuras. Ahora bien, sobre el system no vamos a crear cosas porque es del sistema. Tenemos que crear nuestros propios table spaces. Ok, ahora, otro aspecto importante es que si se fijan en el status dice online. Si el table space está offline, la base de datos no va a arrancar. Más adelante vamos a ver, cuando veamos respaldo, vamos a ver que uno puede ponerlos offline, pero si uno lo deja offline, la base de datos no le arranca. Ok, ahora bien, en la presentación van a ver que hay algo que se llama segmentos, extend y blocks. Dice que el segmento es un conjunto de extends asignados para estructuras lógicas como tablas, índices. Un segmento reside en un único table space y contiene como mínimo un extend, como mínimo. ¿El extend qué es? Es un grupo de bloques continuos. Un segmento crece en extends. Es decir, él va creciendo por medio de extends. ¿Qué es el block? Es la unidad más pequeña de almacenamiento que se tiene al crear una base de datos. En la figura que sigue, en la página, en la diapositiva 48, dice base de datos Oracle estructura. Los cuadros verdes representan table spaces. Está el de system, está el table space 1 y el table space 2. El table space 1, el del centro, el cuadro verde del centro, que es el table space 1, está compuesto por esos segmentos en azul que están ahí, segmento 1, segmento 2, segmento 3. El segmento 2 está conformado por 3 extends, el 1, 2 y 3. Y a su vez, cada uno de esos extends está conformado por bloques. Como todos ellos son parte de la composición del table space, pues todos ellos son parte lógica de la base de datos. Lógicamente está estructurada de esa manera. Ahora bien, ¿cómo es la estructura física? Dice que la estructura física son data files. Contiene los datos de la base de datos. O sea, en estos data files van a estar literalmente los datos. Si usted se borra un archivo de data file, un data file, un archivo de datos, se borra los datos. Y si el disco duro se daña donde están los data files, se dañó la base de datos. Corresponden archivos físicos en el sistema operativo. Un data file está asociado a un único table space, pero un table space puede contener más de un data file. Ok, los control file. Los control file, cada base de datos tiene al menos un control file. En él se almacena toda la información sobre la estructura física de la base de datos, como nombres, cada data file y los redologs. Ya vamos a ver qué son los redologs, al igual que el nombre de la base de datos, entre otra información. Es un archivo para parámetros, para control, el control file. Pero es súper importante, igual, no se puede, obviamente, eliminar o cambiar nombre ni nada. Ya llevamos el data files y ahora tenemos el control file. Regálenme un segundito porque estoy teniendo un problema serio acá.
Ok, entonces, dicho eso, tenemos que el control file básicamente contiene parámetros de control. El redo-logs dice que registran todos los cambios realizados a los datos. Cada base de datos debe tener 2 o más redo-log file, ya que Oracle escribe en ellos en forma circular. Los redo-logs son críticos ya que son utilizados para una recuperación después de una falla. Entonces, sí, señor. Disculpe, eso es como una bitácora más o menos de los datos. Sí, algo así. Sí, ahí se va registrando cada cambio, cada transacción, los cambios, todo lo que se haga, ahí va quedando porque es como una bitácora, ya usted lo dijo, también como un respaldo. Se puede ver donde usted, si en el momento que se le ocurre un desastre, que le pasa algo, usted puede llegar ahí a esos redo-log y puede recuperarse. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Pura vida. Ahora bien, tenemos la estructura lógica, los data file y toda su descendencia. Los control file, perdón, tenemos los table spaces como estructura lógica y toda su descendencia, los segmentos, los extend y los bloques. Ahora, en la estructura física vamos a tener estos señores que yo les llamo los tres mosqueteros: data files, control files y redo-log files. Cuando usted quiera hacer una copia física de los datos, una copia cruda como tal de los datos en el disco duro o de la base de datos, por decirlo mejor, de la base de datos, usted tiene que copiar estos tres mosqueteros. ¿Ok? Ahora, no se pueden, o sea, cualquier cosa que les pase, pues va a tener problemas usted con su base de datos. Ahora, ¿dónde son guardados ellos? Oracle tiene una ruta específica, estándar, donde ellos son almacenados. Ok, ahora vamos a ver cuál es la relación entre el data file y los table spaces. Pues ya lo vamos a ver. Nosotros aquí no vamos a crear una base de datos. La base de datos ya está creada, es ORCL o SXE, ya la base de datos está. Esa es la que bajamos y subimos y todo. Nosotros lo que vamos a crear son estructuras o esquemas, que se le llaman esquemas, y dentro de cada esquema vamos a crear un proyecto o una base de datos. Entonces, esos esquemas se crean empezando por los table spaces. Y dentro de esos table spaces vamos a crear todos los objetos de nuestra base de datos. Ahora bien, ¿cómo es que los creamos? Bueno, aquí hay un diagrama muy importante. La instancia de Oracle, eso no son estructuras de memoria. Este es ese cuadro rojo que ven ahí, ese rectángulo en rojo. Pero si se fijan, allá abajito dice background, procesos de background, procesos de segundo plano. Una instancia de Oracle van a ser unas estructuras de memoria y algunos procesos que están corriendo en segundo plano. ¿Cuál es la estructura física? Ya la dijimos. Ya la dijimos. Los tres mosqueteros. ¿Cuál es la estructura lógica? Ya lo dijimos, los table spaces. Pero ya vimos que esos table spaces están organizados de esta manera. Ok. Y aquí vienen los parámetros de storage. Corresponden a la forma en que crearán nuestros segmentos y límites de los mismos, la forma en que crecerán. El inicial, tamaño de nuestro extend inicial del segmento. O sea, él va a crecer por extend, pero va a tener uno que es el inicial. El next, el tamaño del próximo extend en que crecerá el segmento. Y el PC increase es usado para calcular porcentualmente el tamaño de los siguientes segmentos. O sea, le doy el tamaño del inicial, le doy el tamaño del next y le puedo decir un porcentaje en que se debe estar incrementando el siguiente si yo quiero dárselo. Si lo dejo en 0, pues siguen creciendo igual. Ok, estos parámetros de storage son útiles si yo quiero hacer un manejo eficiente y ordenado de mi almacenamiento de mi base de datos. Ahora bien, el max extend es el número máximo de extend que tendrá el segmento.
Y el min stem, pues el caso contrario. Ahora sí. Bueno, aquí lo que hay es crear un índice, eso no lo vamos a ver por ahorita. En la siguiente, notas. Todos los objetos en la base de datos tienen un owner, un dueño. Si al crear el objeto no se le define el owner, entonces el propietario del nuevo objeto será el usuario con el que estoy conectado. Yo me conecto con el usuario Juan y dentro del usuario Juan yo creo una tabla. ¿Quién es el dueño de esa tabla? Juan, porque yo no estoy especificando lo contrario. ¿Ok? Ahora ustedes me dirán, pero me acaba de decir que las tablas son creadas dentro de los table spaces. Sí, ahí decía que los table spaces se crean estructuras lógicas. Aquí al puro inicio. Table spaces, dice, la base de datos divide en estructuras lógicas llamadas table spaces, en la cual se agrupan estructuras relacionadas lógicamente, o sea, las tablas, los procedimientos almacenados y todo eso. Entonces, notas. Si al crear un objeto no se define el owner, entonces el propietario del nuevo objeto será el usuario con el que estoy conectado. Yo me conecté con Juan y cuando me conecté con Juan creé una tabla que se llama, una tabla ahí, empleados, dentro de Juan. ¿En cuál table space quedó esa tabla? En el table space al que yo voy a asociar a Juan. Porque cuando yo creo a Juan, cuando yo creo al usuario Juan, yo le digo a cuál table space lo voy a asociar. Entonces, cuando yo me conecto con Juan, ya Juan estaba asociado a un table space. Cuando yo creo la tabla empleados dentro de Juan, esa tabla va a ir a dar al table space que estaba asociado a Juan. O, si yo especifico lo contrario, al que yo especifique. Si al crear el objeto no se le define el table space, entonces el table space será el definido por default del usuario con el que estoy conectado. Nota. Podemos invocar a tablas de diferentes propietarios. El usuario que está conectado, al usuario que estamos conectados, si contamos con los permisos correspondientes. Select asterisco from sst.tabla1, es decir, este es un select común y corriente, vulgar y silvestre, como decíamos antes. Pero vean que el sst. Lo que me está diciendo es que sst es el owner de tabla 1. Yo tengo que, si yo no soy el dueño, pero me dieron permiso de usar tabla 1, yo necesito decir quién es el dueño. Siempre es recomendable indicar en programación el owner de las tablas. 59. Create table, tabla 1, campo 1, number, storage, ok. Aquí estoy creando una tabla que se llama tabla 1, que tiene un campo que se llama campo 1, que es de tipo number. El storage es una palabra preservada y va a tener un extend inicial de 1 mega, el next va a ser de 1 mega y el porcentaje de incremento se lo dejo en 0. Ahora, aquí creé la tabla con parámetros de storage. Aquí creo la tabla otra vez, pero le estoy especificando el dueño. Y le estoy diciendo en qué table space la quiero. Le estoy diciendo que la quiero en el table space tbl-sst. Y también le estoy diciendo los parámetros de almacenamiento. Entonces, si yo les pregunto en el examen a ustedes, haga un usuario y créele una tabla y esa tabla tiene que tener parámetros de storage. Estos son. Ah, es que yo no me acordaba cómo era eso. Ahí está la presentación. Por eso le digo que esta presentación está hecha con premeditación y alevosía. O sea, ya yo la hice pensando en que ustedes la van a usar para guiarse. No es una presentación teórica común y corriente. Ok, entonces, esa es la forma como yo creo una tabla con un owner en un table space que yo especifique, con unos parámetros de storage que yo especifico. Ahora, si el usuario es ST, si el owner es ST, está asociado a este table space, pues esto no es necesario. ¿Por qué? Porque dice que por default la crea ahí. Pero si se lo especifico, no hay problema.
pero por default la va a crear aquí. ¿Está claro o les hice un enredo? ¿Hay alguna duda? Esto es vital, es el punto de arranque de todo esto. Profe, si puedo volver a explicar un toquecito sería genial. A explicar otro toquecito a donde todo. Le repaso desde la primera diapositiva. Digamos, donde dice, de la primera donde dice Create Table, tabla 1. Ajá. No me quedó muy claro. Ok. Sería esta, ¿no? Sería esta donde estamos, esta. No, había otra antes. En esta. No, digamos, donde estamos la vez pasada, en esa misma, sí. Ajá, ok. Notas. Ajá, en notas. Ok, aquí, en parámetros de storage. Parámetros de storage. Aquí, usted crea una tabla que se llama tabla 1. Va a tener un único atributo que se llama campo 1. Y usted le dice que su storage va a estar en un segmento cuyo extend inicial es de 1 mega. Vean que no se pone MB, solo M. Es de 1 mega, que el próximo extend con el que ella va a crecer va a ser también de 1 mega y que van a tener un porcentaje de incremento, pero si no le especifico de cuánto va a ser el incremento, no va a tener incremento. Van a ser siempre los extend del mismo tamaño. Ok. Eso es para crear una tabla indicándole los parámetros de almacenamiento, que ya los definimos acá. Estos que están acá. Ok, ahora, esto del index no lo vamos a ver después. Luego dice que todos los objetos de la base de datos tienen un dueño. Si al crear el objeto no se le define el dueño, entonces el propietario del objeto será el usuario con el que yo me conecté. Si me conecté con HR y creo una tabla en HR, pues el dueño es HR. Pero si yo tengo un usuario que se llama Juan y me conecto con Juan y creo una tabla de empleados, pues el dueño va a ser Juan. Dice, si al crear el objeto no se le define el table space, entonces el table space será definido por default del usuario con el que estoy conectado. O sea, cuando yo creo a Juan, yo tengo que especificarle a cuál table space va a estar asociado. Cuando yo me conecto con Juan y creo objetos dentro de Juan, esos objetos van a ir a dar al table space al que está asociado Juan cuando lo cree. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora. Sí, profe, ya más claro, sí. Ok, ahora, podemos invocar tablas de diferentes dueños. ¿Cómo las invoco? Poniéndole como prefijo el dueño. Tablas, procedimientos almacenados, lo que sea. Yo necesito especificar de quién son. Pero si no tengo permiso, no puedo hacer nada. Solo que si yo tengo permiso. Ok, entonces pondré más o menos como select asterisco from Juanito.tabla 1, por ejemplo. Exactamente. Digamos que me conecté con Juan y dentro de Juan creé la tabla 1 y ahora me quiero conectar con Pedro, pero Pedro no es el dueño de tabla 1, pero Juan ya le dio permiso a Pedro para que use la tabla. Entonces cuando yo me conecto con Pedro tengo que decir select asterisco from Juan.tabla 1. Porque aunque yo estoy conectado como Pedro, pero yo no soy el dueño. Ok, listo, ya. Ok. Siempre es recomendable, claro, siempre es recomendable indicar en programación el owner de las tablas. Cuando yo estoy haciendo el código, siempre es bueno especificar de quién son. Y aquí lo que está es creando una tabla 1, con el campo 1, con el storage. Y aquí es creando la tabla, pero especificándole el dueño, y especificándole el table space, y especificándole los parámetros de almacenamiento. Entonces la pregunta en el examen va a decir, crear una tabla, por favor indicar el dueño, el table space en que va a estar creada y los parámetros de almacenamiento. Ustedes se vienen para acá, usted pregunta, diapositiva 59, ahí está la respuesta. ¿Ok? Ahora, crea la tabla 2, select asterisco from SST tabla 1, ok. Creo una tabla 2 que es una copia
de tabla 1, que es del dueño, es SST. Se hace con un select asterisco. Eso es sacar una copia idéntica de la tabla. La tabla con los datos, todo. Por eso está el select. Entonces me creo una estructura nueva con los datos y todo de la otra tabla. Crear una tabla llamada tabla 2 en el usuario actualmente conectado es una copia exacta de tabla 1 del usuario SST. Notas. Conviene por razones de eficiencia separar las tablas de los índices. Cuando yo les pregunté en el examen, la pregunta número 2 del examen, dice, cree un espacio de tablas, un table space para índices. Y cree, ok, eso es porque vea lo que dice acá. Conviene por razones de eficiencia separar las tablas de los índices en diferentes table space. Entonces voy a crear un table space para datos y otro table space para índices. Preferiblemente en unidades de disco independientes si fuera posible. No es recomendable crear objetos en los table space propios de la base de datos como system. Estos son reservados para objetos del diccionario de Oracle. El diccionario de Oracle son las diapositivas que están antes de esto. Antes de la diapositiva que iniciamos en la 46, lo que está antes de esto es todo lo que tiene que ver con el diccionario de Oracle. Por eso aquí habla del diccionario, pero se refiere a eso. Cuando uno está en una versión de Oracle, una versión viejita y quiere hacer una migración, es un dolor de cabeza si usted tiene ahí un arroz con mango entre los índices y los datos. Es mucho más flexible, mucho más ordenado y mucho más manejable hacer una migración si usted tiene este tipo de separaciones. ¿Cómo se separan? Bueno, cree table space separados, no haga table space y meter todo ahí, no, tenga uno para índices y otro para datos. El manejo de índices lo vamos a ver más al final cuando veamos optimización. Vistas importantes de Oracle. Aquí no las voy a detallar. Aquí lo que les dice en esta presentación es que hay una serie de vistas y en el diccionario de datos arriba las explica. Hay una serie de vistas que son importantes. La que acabamos de ver es esta, la de DBA Table Space, y fue la que ejecutamos ahorita. Veamos esta. Podemos irlas copiando y pegando. DBA Data Files. Pues le hacemos un select asterisco from DBA Data Files. Y lo que me dice son, de primero lo que me dice es el file name, lo que me dice es la ruta en el disco donde están guardados ¿quiénes? Los data files, o sea, los datos. Oracle por defecto tiene esa ruta. ¿Ok? Aquí está. Oracle XE, app, Oracle Oradata, XE User, Oracle XE, app, Oracle Oradata, XE Sysaus. Tal vez el de ustedes cambie ligeramente si tienen la otra versión. Posiblemente aquí va a decir ORCL y tal vez la raíz sea otra. Vamos a verlos. Vamos a verlos. C, Oracle XE, app, Oracle, Oradata, XE, y ahí están todos. Si yo quisiera respaldarlos porque quiero estar protegido por precaución y porque hay que hacer respaldo siempre, le hago un copia a todos ellos. ¿Sí? Esto, digamos, normalmente se hace pues con respaldos, ¿no? Lo que pasa es que a veces el DBA tiene que tener un poquito de conocimiento de todo, ¿no? Por ejemplo, usted puede, si usted conoce DOS, igual como los que conocen Unix, ustedes los que saben de Unix saben que hay lo que se conoce como el shell de Unix, la consola. Usted puede ir a la consola y ya estando en la consola, usted puede meterse
y a comandos a la ruta. Y ahí estoy en Oracle XC. ¿Y qué sigue? App. Ya estoy en app. ¿Y qué sigue? Oracle. Claro, yo le puedo dar la ruta toda de un solo, ¿no? Aquí solo para ir viéndola paso a paso. Pero yo le puedo especificar todo el path, toda la ruta. La otra era Oradata. Ya estoy dentro de Oradata y ahora aquí tengo XC. Le doy CD XC. Ya estoy en XC y ahí están todos. ¿Ven? Algo así similar uno trabaja en Unix, pero obviamente con toda la sintaxis de los comandos Unix o Linux. Yo aquí le hago un copy, asterisco.dbf y los mando a alguna unidad que yo quiera, donde yo los quiera respaldar. Tal vez lo vemos cuando hagamos respaldo. Ahorita nada más para que ustedes sepan, lo que me interesa ahorita es que sepan que siempre es bueno manejar ese tipo de comandos, ¿no? A nivel de... Por eso yo también les estoy explicando cómo conectarse y cómo ingresar por modo consola. Yo aquí estoy metido en el disco duro donde están mis archivos, mis data files. Yo sé que están ahí por default. ¿Ok? Y que yo los puedo copiar y mandar donde yo quiera. Muy bien. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a la presentación y DBA Tables, User Tables. Dice DBA Table, información sobre todas las tablas de nuestra base de datos. User Table, información sobre las tablas del usuario con el que estamos conectados. DBA Segment, información de todo sobre los segmentos creados en la base de datos. ¿Okay? El campo Segment Type nos indicará el tipo de segmento. DBA Indices, información sobre todos los índices creados en la base de datos. DBA View, información sobre todas las vistas de la base de datos. Importante para ver las vistas del diccionario de los datos de Oracle. Okay, si yo le doy un DBA View, vamos a copiarlo, lo pegamos, si voy muy rápido me dicen. No es culpa de ustedes que me haya conectado tarde. Okay. No esperemos hasta la evaluación para que digan ahí, es que el profesor iba muy rápido. Bueno, yo creo que eso no sale en la evaluación. No sé qué sale en la evaluación, la verdad. Ok. ¿Lo ven? Entonces, todas estas son vistas. View name. Son muchas, ¿ok? Uno no las puede ver todas. Hay unas que son user, hay otras que son DBA, hay otras que empiezan con V. Esas de V son virtuales. Y son cualquier cantidad. Todas ellas son parte del diccionario de datos. Cualquier cantidad. Entonces, de nuevo, esta presentación contiene esta información para referencia. Ahora, aquí están los otros dos mosqueteros. El DBA, el primero que vimos fue el DBA Data Files. ¿Se acuerdan? Aquí lo tenemos. El DBA Data Files que nos dice dónde están los data files. Ese es el primer mosquetero. Los otros dos son el control file y el log file. Entonces vamos a hacerle un select a cada uno de ellos. Entonces, select asterisco promovedor al control file. Y me dice dónde está metido el control file. Me dice que está justamente en la misma ruta. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el log. $log file. Vean la ruta que me da.
Dice Fast Recovery Area, o sea, el área de recuperación rápida. Y ahí hay dos log ahí, hay dos archivos ahí de log file. Esto es indispensable saberlo. Imagínense que ocurre una torta, un problema y que yo ni siquiera sé dónde están guardados esos archivos o que algún día yo por alguna razón los borre o algo así. O que ya no tenga espacio en el disco para almacenarlos. Sí. Es control file, log file, ¿y cuál es el otro? Data files. Ah, ok, gracias. Los data files, los control files y los log files. ¿Qué significa eso? Base de datos física. Base de datos en el disco duro. Data files, control files y log file. Base de datos, estructura física en un disco, en una cinta, donde sea que estén, pero son la estructura física de la base de datos. Lo contrario son las estructuras lógicas que serían los table spaces, que ya vimos cómo está estructurado los table spaces. Ahora bien, ya lo que sigue acá son describe. Describe es para ver la estructura. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ver qué contiene esta tabla, le hago un describe. Entonces, si yo hago un describe a DBA user, ya yo no me acuerdo, no sé qué tiene. ¿Qué tiene? No, ¿cómo está estructurada? Me dice que DBA user está estructurada de esta manera. Entonces me dice que tiene un username, un user ID, un password, etc. ¿Okay? Me dice los tipos y los tamaños. Entonces, a cualquier tabla que usted quiera saber, algún campo que no sabe qué tipo es o que no sabe lo que sea que usted quiera saber sobre la estructura de esa tabla, le hace un describe, desc. En la presentación hay algunos describe nada más como manera de ejemplo y sobre los más importantes tal vez. ¿Ok? Ahí están algunos describe. Por eso la presentación es tan grande, porque yo quise agregarles todo esto, porque yo sé que lo van a necesitar. El problema es que el día del examen me están preguntando que a dónde está eso, que eso no lo vimos, y aquí está. Aquí está. ¿Ok? En uno de los cuatrimestres, una compañera dijo que no habíamos visto nada de esa materia y tuve que repetirla. Y después otro compañero se quejó y me dijo que cómo era posible que perdiéramos toda una lección porque yo tuve que repetir la clase porque la compañera dijo que no la habíamos visto y que sí lo habíamos visto. ¿Ok? Entonces, como el examen es de hoy en sí, en la semana 5, y pues esto es vital para el examen, ¿verdad? Esto es vital. Esto que estamos viendo ahorita. Y obviamente que la presentación, no solo ahora porque estamos virtual, cuando estábamos presencial también yo los dejaba que la sacara. Porque la presentación ayuda mucho ahí. A partir de las 70 y qué, y aquí termina, a partir de las 72, tomemos esos tres, en la 72, tomemos esas tres que aparecen ahí con esas X y las copiamos. Podemos poner un comentario aquí, los comentarios se pueden poner con rem, de remember. Vamos a ponerle aquí, creación de un esquema de base de datos. Un esquema es la parte invariante de la base de datos. Un esquema es toda la estructura, la parte que no cambia, entre comillas. Una instancia es la parte cambiante, la parte que constantemente está cambiando. De hecho, la diferencia entre esquema e instancia es que el esquema debería mantenerse invariante y la instancia es la que constantemente está cambiando. Entonces vamos a crear un esquema y para eso vamos a copiar eso que está ahí. ¿Sí me explico? Esto que está en la diapositiva 72, no sé si ustedes lo pueden copiar porque es un PDF, yo creo que sí lo pueden copiar. Los toman y los copian. Profe, disculpe, Dime, ¿cómo dígame. era el comentario?
Se lo paso. Te lo voy pasando ahí, tal vez con eso incluso. Sí, con eso vamos incluso más rápido. Ahí está. Creación de un esquema de bases de datos. Pueden hacerlo con REM o lo pueden hacer con los asteriscos, con el slash asterisco, asterisco slash. Y le vamos a decir crear un table space. O sea, vamos a crear una estructura lógica. Dice, vamos a pasar donde dice default, lo vamos a pasar para abajo. Y donde dice default storage, ok. Y donde dice data file también lo vamos a pasar para abajo, de tal manera que queden esas 3 líneas. Ya yo tengo uno que se llama prueba, le vamos a poner guión bajo, martes. Ese fue el que creé ayer. Vamos a crear uno que se llame prueba martes. Entonces, create table space, prueba martes. Data file, c prueba 1 con un size de 20 megas. Vean que no dice MB. M nada más. Pero no le vamos a poner prueba 1 por aquello que ya lo tenga. Siempre se acostumbra a poner el nombre del data files. Entonces le vamos a poner prueba martes 01. Y el default storage es inicial de 1 mega, net de 1 mega y el porcentaje de incremento no lleva. Un 0. Ok, ahora bien, yo lo pude haber creado hasta aquí, sí. Le pongo el punto y coma ahí, pero no le estoy definiendo el storage. Ahora, ¿qué decía la teoría? Decía que un table space puede tener varios data files y que un data file solo puede pertenecer a un table space. O sea, yo no puedo tener que este data file le pertenece a otros table space, no, solo a este. Pero ese table space prueba martes puede tener varios data files. Ok. Resulta que aquí, este alter, el alter que sigue, dice que alter table space prueba add data file, lo que está agregando es un segundo data file. Entonces vamos a copiar acá prueba martes y lo vamos a pegar en vez de prueba. Igual podemos poner ese add debajo y aquí le ponemos, copiamos el de arriba, perdonen, copiamos el data file que está aquí arriba. Perdón, lo copiamos aquí y le ponemos 02. Ya en ese momento tendríamos que el table space prueba martes tiene 2 data files. El primero es de 20 megas y el segundo es de 30. Ahora resulta que yo me equivoqué o quería agrandarle el tamaño a ese data file, entonces lo hago con este comando. Alter database data files y le hago un resize para decirle que el tamaño sea de 50 megas. Vamos a bajarlo para que no sea tanto. Vamos a ponerle en vez de 33 y en vez de 55. Quitémosle el 0. El primero sí lo dejamos haciendo en 20. Ok, y en el alter aquí, en el tercer alter, en el último, cambiémosle el nombre. Ese no es el nombre, el nombre sería prueba martes 02.dbf. ¿Lo ven? Ahora, no lo vamos a crear en la raíz. De hecho, creo que no nos deja. ¿Sí? Lo vamos a crear en una carpeta que se llama Oracle.
Sí, backslash, Oracle backslash prueba. Oracle backslash prueba. Y Oracle backslash. Ok. No sé si lo ven. Entonces quedaría así. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Sí, sí. Ok. El primero me crea un table space. El segundo, ya le vamos a poner los comentarios. El segundo me le agrega 1. Y el tercero me le modifica el tamaño a ese segundo. Entonces aquí le vamos a poner agregar un data file. Y aquí le vamos a poner modificar, agregar un data file aquí, perdón, agregar un data files, dice el comentario. Data files. Agregar un data files. Y aquí dice modificar el tamaño del data file. Todo esto sale en el examen. Esta es la pregunta 3. Ok. Entonces, yo aquí modifico el tamaño del data files que ya había creado anteriormente acá. Ok. Pero la ruta, ¿se acuerdan que había una ruta oficial? Cuando hacíamos el Celega ya decía Oracle es XC, app, hora data. Ok. Ahora nosotros estamos mandándolo a una ruta ahí que yo defino que le pongo Oracle. ¿Okay? Pero siempre me dicen que da error porque él no crea esta carpeta, ustedes tienen que crearla. Entonces creen la carpeta, porfa. ¿Sí? Él no crea esta carpeta, hay que crearla en el C, porque él no la crea. ¿Ok? Voy a quitar la lupita. No quiere. Ya. Entonces vamos a la carpeta y al disco duro y la crean. Como creo que ya yo lo tengo, no lo veo, se supone que ya yo lo tengo. Bueno, pues no lo tengo. Ok. Entonces vamos al developer y corremos la primera. Crear un table space. Ya fue creado. Cuando yo les pida evidencia en el examen, ustedes tienen que mostrarme esta evidencia. ¿Okay? Ahora, dice que es de 20 megas. Vamos al C. A Oracle. Y dice que hay... Carajo. Aquí está, prueba 01, que es, perdón, prueba Marte 01, que es un data files de 20.488K, o sea, 20 megas. Este señor que está acá, creado en esta fecha. Tipo DBF. Ok, ahora, vamos acá y con un alter. Aquí es muy importante ver que el primer alter para agregarlo es alter table space y para modificarlo es alter database. Ahí cambia. Alter database, porque le vamos a modificar el tamaño ahí a la base de datos. Y ahí estamos modificando el tamaño de la base de datos. Por eso es un alter database. Entonces, cuando creamos este o segundo alter, nos dice que ya fue creado.
Y si vamos al C, nos fijamos. Y aquí está, prueba martes 02, dice que es de 3 megas. Y ahora vamos acá y lo modificamos con un alter database. Entonces le doy acá y dice que ya fue alterado. Y vamos a ver, y me dice que efectivamente ahora ya es de 5 megas. Entonces, si yo les pido evidencia, ustedes pueden hacer algo así como recortes y hacen un recorte rectangular y pueden hacer algo así como así. Y esto me lo pegan como evidencia de que efectivamente lo crearon y que tiene el tamaño especificado y todo. Esto lo toman y se van a un Word, por ejemplo, y lo pegan. Porque esto es más cómodo y más barato que pegar un pantallazo. Ok. Y la otra evidencia es el código. Entonces yo haría algo así como esto. Voy para el Word. Que les estoy cantando el examen. Y aquí va a decir pregunta número 1. Tal cosa. Ustedes pegan ahí eso. Y aquí abajo se van para el recorte, que ya no lo veo. No sé si lo cerré. No lo veo, creo que lo cerré. Bueno. Se van para el recorte. Y abrimos acá la carpeta. Cogemos el recorte, le damos rectangular. Y copiamos, me metí en otro lado. Okay. Ahí ustedes saben, ¿ok? Ahí lo sacan y lo copian y lo pegan acá. Entonces, cuando ya lo pegan ahí, yo veo, mira, aquí está, sí, quedó bien, lo hicieron bien, ok. Perfecto, tienen un 100. ¿Alguna duda hasta aquí? Con esto que hemos hecho. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que alguien se quedó por ahí? ¿Algo que no está claro? Profe, yo tengo una duda. Hágala. Suponiendo que uno no tenga mucho espacio en el disco local C, podríamos poner perfectamente el D o otra dirección, no hay problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. De hecho, hay estrategias donde uno debería tener esto como repartido en diferentes unidades y todo por eficiencia, por seguridad, por muchas razones. Okay. Usted lo puede guardar en otro lado. Ok, si corremos nuestro primer comando, ¿se acuerdan? El select asterisco from DBA data files, DBA table spaces, perdón. Si lo corremos, ya ahora me aparece aquí prueba martes. Ok, me aparece prueba martes. Ahora, si corremos el DBA data files, en la segunda, ahora me aparecen los dos data files que acabamos de crear. Y me dicen la ruta. Vean que no es la ruta oficial, ¿verdad? No es la ruta oficial. ¿Ok? Entonces ahí están creados. Entonces yo les he dicho que a mí las presentaciones pues no me gustan, creo que a nadie le gustan, pero esta presentación no es una presentación tan teórica, tiene una combinación ahí y es más práctica que teórica.
Ujú. Ok, muy bien. Entonces, estábamos en la 72. La 73 dice drop table space prueba including contains cascade. Cuando se borra un table space se debe borrar manualmente los data files a nivel del sistema operativo. Ok, si yo borro ese table space, lo va a borrar, pero los data files hay que irlos a borrar físicamente, no los borro. Ok. Entonces, por ejemplo, este comando borra, se borra a prueba. Bueno, hay que quitarle estos cositos. Ustedes no lo pueden borrar porque no tienen prueba. Vean que ya me lo borró. ¿Sí? Alter, drop table space, prueba, including constraint, cascade, constraint. Ese borre de él y su descendencia en cascada. Ahora, si hacemos el primer select, ya prueba no aparece. Ahora solo aparece prueba Marces, que es el de nosotros. Pero si hacemos el segundo select, vean que aquí está su data file. Pues no estaba. Pareciera que se lo borró o es que seguro estaba en otro lado. No, pero estaba aquí yo creo. Parece que sí se lo borró. Pero más bien se supone que uno tendría que borrarlo físicamente. Ir acá y darle delete. Bien. Si echamos pruebas para confirmar. Hágalo, sí, vamos a ir aquí. Ok. Y le vamos a copiar uno de estos, puede ser el primero. Lo vas a copiar acá antes del borrado para llevar un orden ahí. Y le ponemos prueba. Y le ponemos aquí prueba 01. Ahí le ponemos prueba 01. Prueba 01. Y lo ejecutamos. Quedó prueba 01. El data files, prueba 01. Le damos acá. Error en el que dice que ya existe. Ok. Pongámosle prueba 10 aquí en el data file. Pongámosle prueba 10. Ajá. Y el data file, el table space igual, prueba, pero al data file pongámosle prueba 10. ¿Lo ven? Ya lo creo. Porque vean que sí se borró el table space, pero no se borró el data file. Lo que pasa es que no sé dónde está porque yo no lo vi ahora que entré ahí. Ya lo creo. Ahora hagámosle el select. El primer select. Ahí está prueba, ¿lo ven? Ahora hagámosle el segundo select para ver el data files. Aquí está el data file, ¿lo ven? Prueba 10. Ahí está. Incluso aparece aquí el tamaño y todo, ¿ok? Y aparece a cuál table space pertenece. Ahora vamos al comando drop. Drop table space, prueba, include constraint cascade, que le damos acá. Y ya se lo borró. Ahora, hacemos el primer select, ya no está. Ajá. Hacemos el segundo select para ver los data files.
ya no está. Se supone que ya lo borró. Lo que pasa es que hay algo ahí que es como un borrado lógico porque físicamente sí está, pero no sé a dónde quedó. Eso no lo había, esa parte no la había observado yo. Y aquí se lo borró. Pero si tratamos de crearlo otra vez, me dice que existe. ¿Lo ven? Ajá. Ya tendría yo que ver un poco más que usualmente no tiene suficiente espacio para... Bien, después vamos a ver, recuérdenme después ver esto, a ver qué es. Ok, entonces, esos son los comandos. Entonces aquí aquí el comentario sería, creamos un table space, creamos un table space llamado prueba para borrarlo en cascada. En cascada. Y vamos a ver, la compañera que me dijo ahora ahí, oye, y para todos, ahí va el comentario, ahí va el comentario. Ahí está, creamos un table space llamado prueba para borrarlo en cascada. Ahí disculpen los dedazos, pero es que yo soy disléxico. Y ahora aquí borramos el table space. Borramos un table space llamado prueba en cascada. Ok, ese sería el otro comentario. Ascay. Ese sería el otro comentario. Y con eso cerraríamos esta parte y la dejamos bien comentadita. En todo caso, yo esto siempre se lo subo. Dime. ¿Usted cree eso mismo? Y le iba a decir que si me Sí, podía pasarlo todo, es que algunos no me sirven, entonces. sí, yo se lo voy a pasar para que lo Gracias. tenga ahorita, pero al final igual yo se los subo. Vamos a ver. Ahí se fue. Ok. Entonces, no les había dicho, pero se los digo. Y pues de hecho ahí se las estoy pasando. Esto es parte de una práctica que inicia hoy y la terminan mañana. Entonces, tienen que irme siguiendo, tienen que irla haciendo porque tienen que irla subiendo. Tienen que subirla. Entonces, si no la estaban haciendo, ya ahí se las pasé. De ahora en adelante tienen que irme siguiendo. Bien, vamos a abrir acá, darle enter ahí. Y vamos a decir, comentario. Comentario, le vamos a poner creación de usuarios. Todo eso ustedes lo tienen que hacer en el examen y en su proyecto. Creación de usuarios. Qué raro, no vi eso en la presentación, me parece que sí estaba. Sí, sí está. Aquí está, ¿lo ven? En la diapositiva 74. Ok. Si gustan, todo lo que está en la diapositiva 74, menos el gran DBA, esa última línea no. Eso es para darle permisos de DBA al usuario. Gran DBA. Ok, esa no. Todas las 74 menos la última línea. La pegamos acá. Ok.
Ahí la tienen. Ok. Igual, cogemos el default y lo bajamos para ir en orden. Ok, igual en el examen lo trabajan así. Create user Juan. Identify by Juan01. Default table space, el que acabamos de crear. Prueba martes. Temporary table space, temp pertenece a Oracle. Ahí se lo dejamos. Entonces, la primera línea dice que vamos a crear un usuario que se llama Juan y que el password va a ser Juan01. Ya ustedes saben todo mejor que yo sobre las contraseñas robustas, ¿verdad? Aquí pues lo bajamos con Juan01. Default table space, el que acabamos de crear, y el temporal va a ser temp. Eso es porque se van guardando datos ahí de prueba y todo eso que son temporales, que no son los datos que nos interesa almacenar permanentemente. El nombre y clave que queramos, ¿verdad? Ah, Nosotros le ponemos el nombre y clave que queramos. no. Igual. Suyo. Ah, ok. Sí, porque si no después se me va a hacer un enredo porque cada quien va a usar el que quiso y no. Igual. Este que está acá, Juan, ¿verdad? Juan01. Ok. Lo marcamos. Lo corremos y dice que ya Juan fue creado. Sí, ¿verdad? Ya se los creó. Sí, profe. Ok. Ya todos los crearon a Juan. Sí, profe. Muy bien. Aquí va a haber un comentario que dice: un usuario recién creado no posee permiso ni para conectarse. Debe otorgarse ciertos privilegios. Entonces tenemos este comentario. Y hay que darle gran connect, gran resource to Juan. To Juan. Ok. Estos dos comandos se pueden hacer en uno solo. O sea, yo puedo poner aquí separado por coma, resource. Ok, ahí están individuales, pero pueden ser por coma, separados por coma. Gran, connect, coma, resource, coma, todo a Juan. ¿Lo ven? Gran es, otórguele permisos. Lo contrario es, para que lo sepan de una vez, es el revoke. Y aquí diría, en vez de tú, diría from. ¿Ok? Entonces, revoque, por ejemplo, connect, from Juan. Ahí se lo quito. Aquí se lo doy, aquí se lo quito. Ya se lo revocó. Pero como no lo necesitamos revocado, se lo volvemos a dar. ¿Ok? Comentario. Quitamos un permiso. En una empresa a usted le van a exigir los comentarios. Quitamos su permiso. Y cuando llegan las auditorías ni se diga. Tiene que tener respaldo y evidencias de todo. Damos una cuota. Esto es como la tajada del pastel. Asignamos una cuota. Es decir, Juan está asociado a ese table space, pero yo tengo que decir qué parte de ese table space le quiero dar. Aquí le estoy diciendo que le doy todo el pastel sobre prueba martes. Profe, disculpe, una pregunta.
Eso de asignar una cuota, ¿qué significa? Que, digamos, le da permiso de hacer y deshacer en la tabla. ¿O cómo es? No, más que todo con respecto al espacio. Digamos, usted cuando va a crear la base de datos, lo primero que tiene que hacer es un estudio minucioso de sus usuarios y los espacios y todo, incluso pensando hacia futuro. Digamos que usted tiene 100 empleados en su empresa y los 100 van a usar ese mismo table space, pero algunos usuarios tienen menos cargas de trabajo que otros. Entonces, usted a algunos les restringe el espacio, a otros les da más. Por eso le digo, es un pastel. Usted lo divide en pedazos y le dice a quién le va a dar un pedazo. O sea, yo limito el espacio dentro de ese table space para cada usuario, dependiendo, digamos, de su perfil. Profe, Pero, Ok, son como permisos, más que todo. sí, en realidad no son permisos porque el permiso ya se lo diste aquí, digamos. Cuando ya lo creaste, ya le dijiste que él va a estar asignado a ese. Ya usted le dijo que él va a tener derecho de usar ese table space a la hora de crearlo. Aquí lo que está diciendo, por eso dice cuota. Aquí que le está diciendo es qué parte de ese table space usted tiene derecho. profe, a mí al momento de crear el usuario me está dando un error. Ajá, eso es lo que quería escuchar, porque me extraña muchísimo, pero me extraña bastante que a todos los 30 que están conectados no les haya dado el error. Sí. A varios les tiene que haber dado ese error, porque ese error es por las versiones superiores a esta versión que estoy usando yo. Correcto. Y me extrañó mucho que nadie dijo nada, pero están conectados ahorita 28 y yo estoy seguro que a una gran parte les tiene que haber dado el error. Sí. Es que Ok. hay que añadir caracteres, ¿es verdad? O... Coja ese error y lo pegue en Google. Ese error dice hora 6592, algo así, o 6692. 65096. Ajá. Entonces tome ese error, hora tal cosa, con todo el mensaje y lo pegue en Google. Y ahí le va a dar el comando que tiene que usar. Sí. Ok. Dice que es un alter session. Entonces usted le escribe ahí a nuestro amigo, le dice hora guión 0 guión 65096. Ya lo encontraron, si lo encontraron, péguenlo ahí. Ahí está, ya aquí está, ¿lo ven? Es un alter session. Ahí va en el chat. Sí. Hay que tener cuidado con las comillas, porque cuando se hace pegado, a veces las comillas no quedan igual, hay que volvérselas a reescribir. Entonces, para ir en un orden, antes de crear el usuario, tenemos que poner ese comando. Y le van a escribir aquí, este comando se necesita a partir de Oracle 12c. Este comando se necesita a partir de Oracle 12c. El alter session. Si no lo hacen, no les va a funcionar. Y después de que lo corren, ahí se los pasé el comentario. Después de que lo corren, pueden crear el usuario. Y ahora sí me podrían decir que sí, ya se los creó. Sí. ¿Ok? Estas comillas están bien, pero a veces dependiendo, puede ser que haya que reescribírselas, porque le quedan ahí como chuecas. Vean, se me fue el horario, qué pena, tienen que recordar, se me fue el receso. Vayámonos al receso y nos vemos en 15. Ok, nos vemos en 15, por favor. Ok. Ok, pura vida.